¿Cómo están? Robert Lewandowski, el polaco que pudo renunciar al fútbol a los 17 años. Pero ¿saben algo? La palabra rendirse no tiene algún significado en él. Si te gusta el contenido y quieres saber más, quédate en Jack Jack. ¿Sabes qué jugador es? Dímelo en la parte de los comentarios y si no, te dejo la respuesta al final del video. Polonia, 1988. Corría el día 21 del mes de agosto en la ciudad de Varsovia. Al mismo tiempo que el verano y el clima inestable se hacía presente, Polonia vio nacer a un diamante en bruto. Su nombre, Robert, el Fénix Lewandowski. Sin duda, para Robert la influencia por los deportes estuvo presente desde el inicio de su vida, ya que su madre era una reconocida jugadora de voleibol. A su vez, el padre de Robert fue campeón de judo y futbolista profesional. Con semejante influencia deportiva, tuvo que indagar en diferentes disciplinas para conocer su verdadera pasión. De esta manera, su padre dio por hecho que al pequeño Robert no le interesaban ni el atletismo ni el judo, y un sinfín de deportes que su padre le hizo probar. Hasta hizo que practicara gimnasia, pero todo esto para que Robert estuviera preparado para su futuro. Por tal motivo, su padre lo anotó en la cantera del club de fútbol polaco Partizan Leszno. Es aquí en donde Lewandowski empezaría a forjar su camino hacia la historia. Durante su adolescencia, Robert no se encontraba enfocado totalmente. Estaba en su época de rebeldía. Bueno, como todos a esa edad. Y también la disciplina aún no lo acompañaba. Les contaré. Durante esa etapa solía robar el coche de sus padres para correr en carreras ilegales. Mira ese potencial. Asimismo, la relación con los policías de Varsovia no era nada buena, ya que solía gastarles bromas arrojándoles cáscaras de plátano y envases de yogur. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Dejando ese lado oscuro. Después de pertenecer a la cantera del Partizan Leszno, Lewo empezó a formar la pasión hacia el fútbol. Su padre, al darse cuenta de ello, solía siempre apoyar a su hijo y reiteraba llevarlo a las sesiones de entrenamiento. Sin duda, su padre fue un gran apoyo para forjar su pasión. Una vez concluida su etapa en la cantera, Lewo llegó al MKS Varsovia Warsaw en el año de 1997, donde de adolescente jugó durante 7 años, mejorando ahí sus habilidades. Al año siguiente, en el año 2005, hizo su debut con el Delta Varsovia y todo parecía marchar bien. Lamentablemente, durante esta etapa un trágico momento se había presentado. Debido a un cruel giro del destino, su padre Krzysztof Lewandowski falleció en ese mismo año. Tras esta dura eventualidad familiar, Robert tuvo que madurar prematuramente. A pesar de ser apenas un adolescente y con la gran pretensión de tranquilizar la carga económica de su madre, tomó la decisión de dejar su casa para marcharse junto a su hermana en la ciudad de Varsovia. De esta manera se las arregló para sobrevivir en la ciudad, administrando el poco dinero que ganaba en el Club Delta. Los días pasaban y Robert tenía que darle un nuevo giro a su vida. Y así, una vez que Robert comenzó a dar destellos de su fútbol, los seleccionadores de Legia lo habían notado y para la temporada 2005-2006, Lewo se convirtió en un jugador legítimo para las reservas con un contrato de 1 año. Su objetivo primordial era formar parte del primer equipo lo antes posible y demostrar de qué estaba hecho. Estaba dejando muy buena impresión como jugador suplente, lo que a mirada del entrenador no escapó de su atención. Un día como cualquier otro, con el clima perfecto, Lewo asistió a un campo de entrenamiento en Gronki, acompañado con el primer equipo para demostrar todo su talento. Estaba preparado y listo para darlo todo. Sin embargo, ese día hubo mala suerte. El joven delantero terminó con una lesión terrible. Tras el suceso, el club Legia Varsovia no se lo pensó y lo dio de baja del equipo. Consideraron que nunca volvería a tener un gran nivel. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Robert tenía tan solo 17 años y en ese momento pudo haber terminado su historia en el fútbol. La carrera de Robert llegó a un punto muerto. Quedó varado. Se sentía como si las anclas de su barco hubieran sido lanzadas y no le permitieran avanzar más. En palabras de Robert, fue un año duro. Mi padre se había ido. Tuve que crecer muy rápido. Fue una época difícil, pero aprendí mucho. Yo era muy joven. Había puesto el fútbol por encima de todo y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces pensé,
No puedo rendirme y aceptarlo. Decidí luchar. Me dije a mí mismo, voy a mostrar qué clase de jugador soy y lo que han perdido. Tras duros esfuerzos, en el verano del 2006 el resurgido Lewis se había recuperado de su lesión. El fútbol lo quería nuevamente en sus filas para tomar revancha, importándoles muy poco el riesgo de los informes que registraban que aún era vulnerable a lesiones. El Sneaks Briscoe fue quien le abrió las puertas nuevamente al mundo que soñaba y apostó por él. Existía un riesgo, pero la vida es eso y habría que correrlo. El ascenso de Lewis se veía venir y después de anotar 15 goles llevó a su equipo a ganar la liga polaca siendo él el máximo goleador. Gracias a sus esfuerzos, el Sneaks Briscoe logró el ascenso a la máxima categoría. En la segunda temporada consiguió su segundo campeonato de goleo. Era un goleador en ascenso, ya empezaba a pintar para crack y los grandes del fútbol polaco empezarían a tenerlo en la mira para negociar su fichaje. Durante aquel entonces, su nombre se empezó a escuchar fuera de Polonia y su agente Cezary Kucharski tenía en manos la oferta del fútbol español. El recién ascendido a la primera división, el Sporting de Gijón, estaba interesado en él. A ellos se unió el Zaragoza y el Tottenham. Al final, ninguno de ellos quiso invertir los 5 millones exigidos para ficharlo. Desde aquí les digo que eso fue un grave error. Por tal motivo, el interés de un club grande de Polonia fue su siguiente reto. En el año de 2008, el Lech Poznan hizo oficial su fichaje. Tras la primera temporada en la liga, logró ser el segundo máximo goleador en Polonia. Para la siguiente anotó 18 tantos, logrando ser campeón de goleo, al mismo tiempo que llevó a su equipo a ganar el título de liga. Robert estaba ya a otro nivel y necesitaba dar el salto a una liga de mayor competencia. La negociación estaba hecha y por 4.5 millones de euros el Borussia Dortmund lo había fichado. Pero el comienzo no fue nada fácil. Jürgen Klopp, entrenador en ese entonces, llegó a mencionar: me esperaba más juego, más goles y que aguantara mejor el contacto. No está en su nivel. En ese momento, Robert no se adaptaba del todo. No tenía paso en el andar del equipo. Parecía débil y muy flaco. La prensa empezaba a especular del por qué lo habían fichado. Hasta los mismos hinchas empezaron a nombrarlo Changed. A pesar de las duras críticas de su entrenador, la prensa y la afición, Lewis sabía que rendirse no era una opción. Para ganar masa muscular, empezó a trabajar hasta 6 horas por día en el gimnasio, con solo una cosa en mente: responder a las críticas con su actuación en la cancha. Gracias a su fe inquebrantable y su persistencia, el Fénix Lewandowski había resurgido para la segunda temporada. El Dortmund presenció una transformación increíble. Tenían en sus manos a un delantero de primera clase, fue el protagonista del equipo. Ganó la Bundesliga y para cerrar el año en la final de la Copa Alemana, le marcó un hat-trick al Bayern Múnich. En la siguiente temporada, 2012-2013, todo el mundo hablaba de él. Ya era considerado un jugador top. En la Champions League reventó el arco con 10 anotaciones en 13 partidos, con su destacada actuación en las semifinales, anotando 4 goles frente a Real Madrid. Para el año 2014, su llegada al Bayern Múnich era todo un hecho. El contrato con el Borussia Dortmund había finalizado. Sin embargo, si algo sabemos es que ese día algo dentro del club se había roto. Una vez en el Bayern, la bestia seguía desatada y con más fuerza que antes, haciendo hazañas totalmente históricas. Al medio tiempo frente al Wolfsburgo, el Bayern perdía 1-0. Robert entraría como suplente. El resto es historia.